Presentamos al pastor Eduardo Cañas Estrada desde el púlpito de la comunidad cristiana Manantial de Vida Eterna, con un mensaje de poder. El pastor Eduardo Cañas Estrada ministra bajo una poderosa y fresca unción que renueva y transforma vidas. Si desea una copia de este mensaje, solicítelo en la avenida Calle 13, número 7970, Bogotá, Colombia, o al correo electrónico pastoreduardo@manantialvida.org. Y ahora prepárese para escuchar la palabra de Dios y ser ministrado por el Espíritu Santo. El tema es: Dios me saca de la pobreza. ¿Puede decirlo? Dios me saca de la pobreza. Levante las manos, diga: Dios, me vas a sacar de la pobreza. Muy bien. Cuando el hombre fue establecido en la tierra, Dios lo puso en lo mejor. No fue el hombre quien decidió vivir en el Edén. Fue Dios el que lo puso en el Edén. Dios. Y ahí hay una sombra del deseo de Dios. Le dio alimento en abundancia y le dio riquezas en abundancia. Nunca, diga nunca, no los oigo. Nunca la miseria fue parte del plan original de Dios. Nunca. Otra vez, nunca la miseria fue parte del plan original de Dios. El ser humano tenía acceso a todo cuanto Dios había creado. Con el cuerpo tenía acceso a lo visible y con el espíritu tenía acceso a lo invisible. Tenía una mente con la capacidad de gobernar, de multiplicar todo lo que veían sus ojos. El hombre podía reproducirse y multiplicarse hasta llenar toda la tierra de personas como él. Cuando Dios le dijo al hombre que se multiplicara, es que quería llenar la tierra de personas como la que acabé de mencionar. No llenarla de gente pobre, no llenarla de gente enferma, no, de gente como Adán, que en ese momento, y Eva, estaban levantados, prosperados y bendecidos. Dios quiere llenar a Bogotá de gente próspera. Dios quiere llenar los hogares de prosperidad. Dios quiere llenar la iglesia de gente próspera. Levante sus manos, diga: el Señor me saca de la pobreza. Amén. Escuche, aunque el hombre fue engañado y pecó, los planes de Dios no cambiaron. Y a través de Cristo podemos nosotros tener acceso a la posición espiritual y material que Dios planeó desde el principio para nosotros. En la Nueva Versión Internacional hay una cita que me llama la atención, Hechos 3:21. Dice ese texto así textualmente: es necesario que Él permanezca en el cielo, está hablando de Cristo, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Diga: Dios va a restaurar todas las cosas.
es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo había anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. El hombre falló, el hombre perdió la bendición, pero en Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, al venir a Cristo, Él no solamente me perdona los pecados, sino que en mí comienzan a restaurarse todas las cosas. Entonces, un hijo de Dios verdadero, un cristiano, un hombre de Dios verdadero, él comienza a ver en su vida una restauración de todas las cosas. Eso incluye su hogar. El hogar de un hijo de Dios tiene que ser mejor del que no conoce a Dios. La inteligencia de un hijo de Dios tiene que ser mejor que el que no conoce a Dios. La salud de un hijo de Dios tiene que ser mejor del que no conoce a Dios. Alguien que lo crea. Y la economía de un hijo de Dios tiene que ser mejor que el que no conoce a Dios. Porque en Cristo se restauran todas las cosas. Levante las manos, diga: Señor, en mi vida se restauran todas las cosas. No los oigo. En mi vida se restauran todas las cosas. En la Biblia la palabra abundancia aparece 136 veces. Y casi siempre tiene que ver con dinero. Diga: dinero. En Hebreos 6:13 y versículo 14, Dios le dijo a Abraham, dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, y esto fue lo que Dios dijo: te aseguro que te bendeciré. ¿Y qué más? Y te daré muchos descendientes. Y en la Reina Valera, el mismo texto, el otro versículo dice: de cierto te bendeciré con abundancia. Te bendeciré con abundancia. Ahí está hablando de dinero. Entonces, Dios cumple lo que promete. De Abraham salieron los judíos. Dios dijo a Abraham: te bendeciré con abundancia a ti y a tu descendencia. Está hablando de dinero. Está hablando de dinero. ¿Está hablando de qué? De dinero. En otras palabras, te voy a dar mucho dinero. No los oigo. Te voy a dar mucho dinero a ti y a tu descendencia, a ti y a tus hijos, a ti y a tus nietos, a ti y a tus bisnietos, a ti y a tus tataranietos. Mírame, hasta 1000 generaciones, hasta 1000 generaciones. Abraham, te voy a dar mucho dinero, hasta 1000 generaciones. Alguien que lo cree y lo reciba. Hay unas estadísticas para reflexionar. Escúchelas. Más de 1.000 millones de personas viven en el mundo en pobreza extrema. Más de 1.000 millones. Y esas personas viven en países como Indonesia. Indonesia tiene 250 millones de habitantes. Unos viven en Brasil, que tiene casi 200 millones. Otros viven en Pakistán, que tiene casi 170 millones de habitantes. Otros viven en Bangladesh, que tiene casi 150 millones de habitantes. Otros viven en Filipinas, que tiene
casi 100 millones de habitantes. A excepción de Brasil, los demás países son asiáticos. Y en América Latina, este es un país donde hay mucha pobreza. Mucha pobreza. Más de 1.800 millones de seres humanos no tienen agua potable en el mundo. 840 millones de seres humanos están desnutridos. Unos 2.000 millones están enfermos de anemia. Unos 900 millones no tienen acceso a ningún medio de salud. Mucha pobreza. Ahora, ¿será que Dios no quiere prosperarlos? Dios los quiere prosperar. Pero escucha esto que voy a decir. La ruta para salir de esa pobreza son los principios bíblicos.